Bien, buenos días. Comenzamos este pleno extraordinario, solicitado por el Grupo Socialista. La puerta está abierta, supongo. Ya. Comenzamos con la lectura. La comparecencia, tiene que decirlo Carlos, ¿no? Supongo. Sí. Adelante, Carlos. Punto número 1. Solicitud de don Daniel Pérez Morales, portavoz del Grupo Municipal Socialista, de comparecencia del alcalde presidente, don Francisco de la Torre Prados, para informar sobre sus actuaciones y conversaciones con el presidente de la Junta de Andalucía para proteger la sanidad pública del grave deterioro que está viviendo en nuestra ciudad. Grupo Socialista, señor Pérez Morales, tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de corporación, al público asistente y a aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Hoy estamos aquí para hablar de sanidad y estamos aquí porque nosotros le hemos obligado. Hemos convocado este pleno extraordinario porque queremos ser la voz de esos más de 234.000 malagueños y malagueñas que a día de hoy se sienten abandonados por la sanidad pública. Se sienten abandonados porque no tienen un diagnóstico, porque no se les da una cita médica o porque están pendientes de una operación. Y como saben, no hay nada más importante que la salud. En esta ciudad, aparte de los problemas de salud, también tenemos problemas de vivienda. Dos materias en las que usted, señor de la Torre, suspende este ayuntamiento. A día de hoy, la situación de los centros de salud, de los hospitales, es una situación extrema, grave, de un caos sin precedentes. Una situación que día a día se ve en las puertas de los centros de salud o en las urgencias de los hospitales. Y tengo que decirle que después de 6 años de gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, lo que podemos comprobar es que la sanidad está peor que nunca. Yo sé que esto a ustedes les duele, y a usted especialmente, señor de la Torre. Le duele que le digamos la verdad, pero 6 años del Gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía solo han servido para que la situación en materia sanitaria se agrave, hasta situaciones extremas. Yo hoy le voy a hacer 4 preguntas, dirigidas a usted concretamente en esta comparecencia, y creo que usted va a responder de manera sincera. Creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué usted no defiende la sanidad pública con la contundencia que la hacía 6 años antes? Hay que preguntarle a usted también, señor de la Torre, ¿por qué usted ha dejado abandonado a los malagueños y a las malagueñas en la defensa de la sanidad pública? O quiero preguntarle directamente cuáles son las conversaciones que ha mantenido con el presidente de la Junta de Andalucía para conocer la realidad y preocuparse por la situación de la sanidad de Málaga. Otra pregunta, ¿cuántas cartas le ha enviado al señor? Con brevedad. Le preguntaba que cuántas cartas le ha enviado al presidente de la Junta, al señor Moreno Bonilla, para interesarse por la sanidad pública. Sobre todo porque tendrá que justificar su pasividad y esta imagen suya, por ejemplo, y con esto termino, haga el mismo gesto, levante los dedos, haga el símbolo del 3 y diga dónde está el tercer hospital de Málaga. Aquí está con el señor Bendodo. ¿Dónde está el 3 del tercer hospital? Y después de 6 años de gobierno del Partido Popular, donde Juanma lo haría, han quedado las mentiras de Juanma. Y donde antes usted era beligerante, era correoso, defendía a la sanidad pública, hoy nos encontramos a un alcalde silente, sumiso al Partido Popular y que no le debe nada a Juanma Moreno Bonilla, porque si le debe algo, que piense siempre una cosa, que posiblemente lo que le puede deber es que le muevan la silla para quitarlo del lugar donde está. Muchas gracias. Señor Pérez Morales, en primer lugar vamos a tratar de ser respetuosos con los tiempos. En Junta del Portavoces me decía Lisa Pérez Siles que se planteaba unificar mociones. Hemos conseguido sacar 2 horas para este pleno. Tratamos de que no dure más. Las agendas son complicadas. Trato de contestarle. Por nuestra parte, montamos en relación a los temas de Málaga el mismo interés que siempre. Y la salud es un tema importante, no cabe duda. Lo que le puedo decir es que está mucho más cerca el tercer hospital, el nuevo hospital, que cuando gobernaban ustedes, cuando usted era delegado de salud de la Junta de Andalucía. En aquella época se hablaba de un hospital, en primer lugar, la zona del Civil de 100 camas, luego que sí del Este, luego que sí el macrohospital de la zona de Soliva, que sí, para financiarlo había que vender el suelo de los hospitales del regional, el antiguo Carlos Haya. Eso se dijo en la prensa y se dijo por sus responsables de salud, la consejera de entonces, señora Montero, hoy ministra de Hacienda. Están los medios de comunicación. Hoy tenemos un suelo, que es ya propiedad de la Junta. Hoy tenemos un proyecto de un concurso de proyectos. Ha habido modificados sobre el tema, pero está el proyecto. Y hay una programación para inversión en el año 25.
Aparcamiento por un lado y el hospital por otro. Un hospital que va a costar más de 600 millones de euros de entrada, incluido IVA. Y ahí en este tema, señor Pérez Morales, nadie podrá negar, reconociendo que quedan cosas por mejorar en salud, evidentemente, es uno de los temas más difíciles en cualquier sociedad. La salud en general, el sistema sanitario español no es malo, el sistema sanitario andaluz es positivo, en términos generales, puedo decirlo, pero quedan cosas evidentemente por mejorar. Por reducir listas de espera. Pero es que antes eran más las listas de espera que ahora. Se ha reducido claramente. Eso es evidente. Claramente. Si antes estaban 300 y pico días para operación, ahora la reducción ha sido de 332, ha bajado 135 días. Es importante hacerlo. O sea, hay una línea de mejora continua. Lo que pasa es que eso no se cambia de un y dos. Y no se cambia sobre todo ni un día ni dos porque la financiación de la Junta de Andalucía, como usted sabe, es insuficiente, injusta. El acuerdo del año 2009, señor Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana de Cataluña, ha perjudicado a Andalucía gravemente. 1.522 millones de euros cada año recibe menos Andalucía de lo que tiene que recibir si diera igual que el resto de España. Hay una cantidad de casi 200 euros, menos del promedio español por andaluz. Somos más de 8,5 millones de andaluces, multiplique y sale los 1.522 millones de euros. Con esa cantidad cada año se podían estar haciendo en inversiones sanitarias muchísimas más cosas y en gasto sanitario también, evidentemente. Y lo que más me preocupa en relación a este tema, señor Pérez Morales, es que de cara al futuro, además de esa situación que desde el año 9, o sea, 15 años, con castigo hacia Andalucía de desacuerdo de ustedes con Esquerra Republicana, hay un nuevo acuerdo de ustedes con Esquerra Republicana de Cataluña que va a perjudicar gravemente a Andalucía y al resto de España, excepto a Cataluña. Eso es injusto y eso es crear un problema para el futuro, porque si es importante hacer un nuevo hospital con ese coste, más importante y difícil será luego mantenerlo funcionando adecuadamente como quieren los malagueños y queremos todos que funcione. Y ustedes están sentando las bases para que eso no sea posible. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para que eso no ocurra? ¿Qué está haciendo usted para que el Gobierno cambie? ¿Qué está haciendo usted para que eso que es inconstitucional no se lleve a cabo? ¿Qué está haciendo usted para que la infrafinanciación autonómica que tiene Andalucía cambie? Porque es la clave para que tengamos los mejores servicios en Andalucía. Segundo turno, señor Pérez Morales. Bien, señor de la Torre, está bien que haya tomado la palabra y comparezca, pero sobre todo no mienta. Ayer se pudo conocer los datos de la lista de espera según el Ministerio de Sanidad. Se lo digo aquí. Cuando yo era delegado, año 2012, la lista de espera para una operación quirúrgica era de 59 días. Hoy es de 208 días. Aquí están todos los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y por la Consejería de Salud. Señor de la Torre, se ha triplicado. Dicen que tienen más dinero, que se invierten más, pero ¿sabe lo que pasa? Que se invierte más en la privada. 1.500 millones de euros más a la sanidad privada. Y si tan buenos son y se ha aumentado la financiación en materia sanitaria, ¿por qué se triplican las listas de espera? Porque hay 234.000 malagueños pendientes de una intervención quirúrgica o de una cita con el especialista. Esos son los datos. Y si no, pregúntele a los vecinos de Málaga cuando hacen colas de horas desde las 6 de la mañana para una cita médica. Y usted no se pone colorado. Y usted no es capaz de decir la verdad. Hoy ha venido a hablar de Esquerra Republicana hace 15 años. Mire usted, en el año 2012, cuando yo era delegado, teníamos a Mariano Rajoy que lo único que hacía era castigar a Andalucía recortando y recortando millones y millones. Y gracias a la llegada de este Gobierno socialista con Pedro Sánchez, se están mandando a la comunidad de Andalucía más financiación que nunca, más dinero que nunca. Y teniendo el SAS supuestamente un presupuesto mayor, ¿sabe lo que hace? Fraccionamiento de contrato para darle a su amiguito y que se lo lleven calentito. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular y Moreno Bonilla en la Junta. Señor Pérez Morales, veo que eso del tiempo para usted de respetarlo no es, pero sepa que la financiación que hay hoy en el marco europeo es distinta de la que había en la crisis del año 8. Eso es fundamental. No hay que explicarlo más, es un tema claro. Pero lo que quiero decir es que en el año 18, último año de gobierno de ustedes en Andalucía, señor Pérez Morales, la lista de espera eran 332 días. 332 días. Pero, hombre, si está publicado el año 2018, no discurso año. Y nosotros ahora, el Partido Popular, ha conseguido bajarlo. Que quedan listas de esperas que no debe haber, evidentemente, pero eso es un proceso que no se resuelve de la noche a la mañana. Es un proceso de constante esfuerzo. Y lo que hay ahora es una inversión mayor, claramente mayor que antes. Es obvio. Quiero dejar claro, señor Pérez Morales, que en esta materia las gestiones, la inquietud nuestra es, lógicamente, en términos de mejorar,
Ahí está el esfuerzo para que El Palo sea el centro de salud, con 20 y tantos millones de euros. Mientras tanto, se ha hecho la conversión, gracias a la colaboración de la Fundación de la Universidad, de contar con un espacio temporal, pero bien hecho en inversiones. ¿Sabe usted que la UBI, por ejemplo, del Clínico o la UBI de Carlos Haya entró en juego? Si no sé si ha habido fondos europeos o no. Ahora sí está duplicada y antes no había manera de que creciera lo necesario. Las urgencias, las listas de inversión han sido importantes. Queda lo más importante desde el punto de vista global, pero se ha hecho un esfuerzo que nadie puede negar. Y que es evidente que tenemos que mejorar, más aún, es obvio, pero que es mucho más el esfuerzo que se dice, y sobre todo se dice la verdad. Ustedes en lista de espera escondieron cifras de lista de espera, eso es conocido, 500.000 desaparecieron, eso es una realidad. Hoy hay una realidad transparente en lo que se hace. Antes no sabíamos ni la inversión que se hacía. Aquí hemos tenido debates sobre ese tema y yo he sido comprensivo con ese tema. No podían hacer inversiones porque no había recursos, porque había una crisis. Pero es que ni siquiera lo contaban lo que invertían. Hoy se sabe lo que se invierte en cada provincia andaluza. Antes no. Es un gobierno, el Partido Popular de Andalucía, transparente. Y con él podemos dialogar. Antes no se engañaba. La señora Montero en esta sala de aquí nos engañó, absolutamente. Señor Pérez Morales, la diferencia está clara, sabiendo que quedan cosas por hacer. Pasamos al segundo punto. Sí, pasamos al siguiente punto, pero una cuestión de orden. Yo le he cronometrado el tiempo que usted ha utilizado y ha utilizado más tiempo que yo con la segunda intervención. ¿Por qué le digo esto? Me ha llamado supuestamente al orden 2 veces diciendo que no cumplo con el tiempo y usted tampoco cumple. Seamos justos, ¿vale? Muchas gracias. Querido señor Pérez Morales, siempre es más estimulante cumplir intervención cuando el anterior lo ha cumplido, ¿no? Comprender usted, si usted hubiera parado, yo hubiera parado. Pero eso es obvio, es obvio. Y por otra parte, es que es así. Segundo punto. Punto número 2. Moción del portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Daniel Pérez Morales, relativa a la situación de la sanidad pública en la ciudad de Málaga. Sobre estos puntos han querido presentar ustedes o han animado a presentar intervenciones en el Pleno y yo, lógicamente, aunque no tengan que ver directamente, bueno, un expediente que se transmite, un reglamento no se podría hacer, pero somos siempre flexibles, daremos la palabra. Sabemos que son cercanos a ustedes, por tanto, en línea de apoyar las mociones que ustedes traen. Doña Carmen Naranjo Murillo y doña María Trinidad Salcedo Navarro son las que han pedido la palabra para el punto 2 del orden del día. Luego hay 3 peticiones en el punto 3 y 2 peticiones en el punto 4. Serán 3 minutos. Entiendo que es la señora Naranjo. Tiene la palabra, sabe que serán 3 minutos desde que pulse. Por favor, respete el tiempo. Buenos días, señor alcalde, concejales, oposición y todos los aquí presentes. Soy Carmen Naranjo y vengo en representación de la asociación ADAEC, Asociación de Afectadas de Endometriosis Crónica. Nuestro servicio de sanidad pública se ahoga y en este ayuntamiento nadie se inmuta por los ciudadanos malagueños. Hace unos días leía el último comunicado del CSIF sobre la situación actual del servicio de ginecología y maternidad del materno-infantil. Les cuento un poco. CSIF denuncia que las pacientes pueden esperar hasta 2 años para la colocación del dispositivo DIU siempre que todas las pruebas previas sean correctas. Cuando leí esto pensé, suerte aquella que complete las pruebas en 1 año. Y le explico por qué. Cuando una ginecóloga nos pide las pruebas, la primera prueba se hace el 1 de febrero, la segunda prueba el 25 de octubre. Cuando nos ve la ginecóloga, la primera prueba ya ha pasado de fecha, por lo tanto, vuelta a empezar. Por eso digo que qué suerte aquella. Otra frase que no tiene desperdicio. La consulta para la detección del virus del papiloma humano y el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino ha permanecido cerrada durante todo el verano. Usted sabe que el virus del papiloma humano puede derivar en cáncer de vulva, vagina, pene, ano y orofaringe. ¡Qué barbaridad! Es que un servicio tan primordial cierre durante todo el verano. Es inadmisible. Y todo esto es consecuencia de la pasividad del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Y culpa también del equipo de gobierno de este ayuntamiento, porque, señor alcalde, le recordamos que usted tiene potestad y autoridad para tirar de las orejas a Juanma Moreno Bonilla. Usted tiene que luchar por nuestro bienestar, por nuestra salud y por nuestra integridad. Formo parte de una asociación de mujeres afectadas por una enfermedad que no tiene cura. Todos aquí en la sala habrán escuchado a alguna mujer de su círculo más cercano decir qué molesta estoy hoy con la regla. Nosotras no estamos molestas. Nosotras podemos llegar a morir por esta enfermedad. Perdemos órganos, entramos en quirófano, perdemos movilidad en las piernas, llevamos una bolsa de ostomía y un largo etcétera.
Sufrimos otras enfermedades causadas a raíz de la endometriosis. Somos dependientes de la atención de nuestro servicio público de salud, porque, señor alcalde, los hospitales privados que ustedes tanto miman y estos seguros privados que tanto valoran, nos echan de una patada en cuanto somos diagnosticadas por endometriosis. No les aportamos beneficio económico. Tengo compañeras que no saben si mañana van a despertar por la gravedad de su enfermedad y ahí siguen esperando una prueba, una cita o incluso esperando una cirugía urgente desde hace más de 16 meses. No nombro ni siquiera que muchas de las mujeres diagnosticadas lo son tras haber sufrido un aborto tras aborto sin razón alguna, o que muchas de ellas no serán madres, porque el servicio público no es capaz de ayudar a estas mujeres por la falta de medios y de personal. Señor alcalde, no se lo pedimos, se lo exigimos. Por favor, luche por la sanidad pública. Y, por cierto, le recomiendo la serie Respira de Netflix, que, bueno, ahí puede ver claramente la situación que estamos sufriendo, no solamente en Andalucía, sino en España. Gracias. Gracias por intervenir. En definitiva, señora Trinidad Salcedo Navarro. Buenos días, soy María Trinidad Salcedo, de Comisiones Obreras. Desde Comisiones Obreras pedimos el apoyo a esta moción por justicia social, esa justicia social que está siendo menoscabada en uno de sus pilares fundamentales, que es la sanidad pública. Asisto como ciudadana y como sanitaria atónita a esa actitud de siempre del y tú más, y el que no se aporten desde quien gobierna las soluciones que se deben de gobernar. ¿Dónde está, señor alcalde, esos impuestos que tenían que haber recabado la comunidad autónoma, que tiene capacidad para recabar impuestos propios, pero que se han bajado a los más ricos para que puedan venirse aquí y pagar menos impuestos? Se vende el tema de que aquí se pagan menos impuestos. Claro, lo que menos recaudamos como comunidad autónoma con capacidad propia es menos dinero para el servicio público. Obviamente, falta dinero de financiación, le doy toda la razón, pero falta porque solo cuenta el señor Moreno Bonilla con lo que recibe del Gobierno central y de Europa. Es lo único con lo que cuenta. De hecho, en los presupuestos de este año solo estaba dotado cubrir a las personas, o sea, al número de plazas convocadas en oferta de empleo público. Pero no, por supuesto, se ha dimensionado las plantillas como debe de ser. Mire usted, señor alcalde, hemos vuelto a retomar todos los sindicatos las movilizaciones. ¿Por qué? Por incumplimiento de pactos reiteradamente por parte de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud. De nada vale que cambien los nombres de la Consejería de Salud cuando sigue siendo la misma forma de gobernar. Esa forma de gobernar manifiesta que sigue desviando dinero a la privada, algún dinero, más de 200 millones, de forma que rayana lo ilícito, y no se invierte el dinero en la pública. Es solamente una forma de gobernar, porque no es casual ni es baladí que en España, que en Málaga, sea la provincia donde más ha crecido los hospitales privados y los seguros privados en los últimos 5 años. ¿Verdad? La gente piensa de una forma pueril que eso le va a solucionar la sanidad. Después llegan a la Quirón y tienen 3 horas de cola de espera, aunque lo pagan, pero allí no protestan en la pública. Eso también es conciencia social, que falta un poquito. Señor alcalde, hay soluciones, claro que las hay, invirtiendo, terminando esas infraestructuras que están sin terminar, que por supuesto hace falta dinero y no se terminan en 2 días. Cumpliendo los pactos, señor alcalde, cumpliendo los pactos. O sea, el pacto por atención primaria que firmó con los sindicatos, con comisiones, el señor Juanma Moreno Bonilla en el 2023, que destinaba un 25% del presupuesto, lo destinaba a la atención primaria, puerta de entrada del sistema. Prevenir, más vale prevenir que curar. Si detectamos de una forma precoz precisamente esas patologías, no se llega a la atención. Como siempre no, señora Salcedo, es que tenemos establecidos esos 3 minutos y son, si no me equivoco, 7 intervenciones las que hay en total, que se añaden al tiempo de los grupos. Entramos ya en el debate de la moción sobre este tema. Quien interviene en el punto 2, señor Pérez Morales, tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras tanto de Carmen Navarro como de Trinidad Salcedo, porque han puesto voz a algo que es la realidad que se sufre a día de hoy en los hospitales de Málaga, en los centros de salud y, en definitiva, a todos los pacientes de Málaga. Hemos escuchado y nos hemos estremecido por conocer, pues, en este caso, el relato de Carmen
o la vehemencia a la hora de explicar, Trinidad, cuál es la situación que hay en estos momentos. Y la situación está clara. Los centros de salud están colapsados, los hospitales saturados y los profesionales sanitarios sobrecargados. Las colas de los centros de salud lo pueden comprobar todas las mañanas. O podéis saber que a día de hoy el 30% de todos los niños malagueños menores de 14 años no tienen pediatra. Moreno Bonilla se ha cargado a la sanidad pública, sí, se la está cargando día a día. Y lo voy a repetir y va a quedar muy claro en el día de hoy. Con Moreno Bonilla la sanidad pública está peor que nunca. Los datos de la lista de espera del Ministerio de Sanidad, publicados con datos oficiales de la propia Consejería, nos ponen a la cola en intervenciones quirúrgicas y en listas de espera para la primera intervención, para la primera cita con el especialista. Esta es la realidad. Y aquí en Málaga, aún peor. El 23% de todos los andaluces que tienen una cita médica o con el especialista o una operación están aquí, en Málaga. Hablamos de más de 200.000 personas pendientes de una cita con el especialista y más de 34.000 pendientes de una operación quirúrgica. Claro, el Partido Popular, con Juanma Moreno Bonilla, tenía una campaña que era Juanma lo haría. Juanma prometía y prometió, y no hace mucho, la apertura del Hospital Pascual. Ese hospital que, por mucho que se toque la puerta, está cerrado. Prometió que íbamos a tener 200 nuevas camas. Y le digo una cosa, señor de la Torre. Yo fui delegado de salud. Pero durante mi mandato ni se cerraron la urgencia del Hospital Civil, ni se cerró la maternidad del clínico. Con ustedes se cierran servicios. Esa es la realidad. Hay menos camas también, señor de la Torre, pero usted se pone colorado. Usted se pone al lado de Juanma Moreno Bonilla y es incapaz de defender ahora los derechos de los malagueños y de las malagueñas. Usted actuaba de forma vehemente, como si fuera un lobo feroz en muchas actuaciones, y reivindicaba mucho. Le he enseñado antes la foto del 3. Repita la imagen con los dedos hacia así, tercer hospital, y se iba a las puertas de los centros de salud a recoger firmas. Y ahora, 6 años después, que está gobernando el Partido Popular, usted callado. ¿Dónde está? Si ahora tiene más dinero la Junta de Andalucía, porque lo transfiere el Gobierno de España. ¿Y por qué la sanidad está peor? ¿Porque son unos inútiles o porque le están dando la financiación a la... Finalizar de verdad. ¿Por qué está la sanidad peor? Porque tiene más financiación, pero los datos son peores. Por tanto, o son unos inútiles en la gestión o están desviando los dineros a los amiguetes. Porque si hay 1.500 millones de euros más, si se ha subido los conciertos sanitarios un 128% más, es porque algunos se lo están llevando calentito. Finalizar la frase. En eso del sector privado, analicen porcentajes. Por el grupo con Málaga, señora Morilla tiene la palabra. Sí, gracias y buenos días. La verdad, señor alcalde, que yo no me esperaba que viniera aquí a decir que se han reducido las listas de espera sin despeinarse y no me esperaba que viniera aquí a faltarle el respeto a Málaga, a dedicar un debate tan importante para esta ciudad como es hablar del derecho a la salud, de la situación de nuestro sistema sanitario, a hablar de la financiación de Cataluña y de Esquerra Republicana. Es una auténtica falta de respeto a Málaga, señor alcalde, y yo espero que rectifique. La situación que vive la sanidad malagueña es dramática y tanto Carmen como Trinidad la han expuesto de manera magistral y desde donde lo viven, porque lo que está haciendo el Partido Popular es desmantelar el sistema público, lo que está haciendo es jugar con la vida de los malagueños y de las malagueñas. ¿Sabe lo que ocurre cuando una cita con un especialista no llega a tiempo? Lo que ocurre es que quien tiene recursos para pagarse un seguro privado puede tener su derecho garantizado y quien no tiene recursos económicos para acceder a un seguro privado pone en riesgo su vida. Eso es lo que está haciendo el Partido Popular con el sistema público. Hay tal nivel de colapso que hoy la Marea Blanca está en la Ciudad de la Justicia presentando una denuncia ante la Fiscalía contra ustedes, contra el Partido Popular. ¿No les resulta, señor alcalde, vergonzoso que la ciudadanía tenga que recurrir a la Fiscalía, tenga que recurrir a la justicia para protegerse de su negligente gestión, para protegerse de una privatización que va a marcha forzada y a la que ustedes están sometiendo el sistema público?
Estamos viendo de absolutamente todo. O sea, somos de las provincias de Andalucía donde ya prácticamente las camas hospitalarias de la sanidad privada han igualado a la pública. Estamos en una provincia, y hoy lo hemos visto en los titulares, que es la provincia con más personas en lista de espera para ver a un especialista. Casi 8 meses de espera. Hay 2.752 personas que están fuera de plazo en el hospital regional. Con estos datos, señor alcalde, ¿cómo viene usted a decirnos hoy aquí que las listas de espera se han reducido sin despeinarse? Yo le invito a que haga un ejercicio, yo lo he hecho. ¿Tiene la aplicación de cita previa del SAS en el móvil? ¿La tiene? Bueno, si no la tiene, puede acceder en cualquier buscador, pone cita previa SAS, yo lo he hecho, para pedir cita con su médico de cabecera, en este caso en Welling. Me dan cita para el 31 de octubre. Yo le invito a que hoy lo intente, señor alcalde, intente pedir cita previa a ver cuándo se lo dan. La situación que hay es una situación de auténtico riesgo para pedir una especialista, para acceder a una operación quirúrgica. ¿Sabe usted cuánto se tarda para que le hagan una mamografía si no tiene más de 50 años? ¿Sabe usted que se están incrementando los cánceres de mama entre las mujeres de 40 a 50 años? ¿Sabe usted la situación de las listas de espera de la... Tiene que terminar. Para terminar. Para terminar de verdad, Orillas. Para terminar, esto no es una condena bíblica. Esto responde a una estrategia del Partido Popular. La estrategia de desmantelar el sector público para incrementar los conciertos con sus amigos de las clínicas privadas. Y lo que están haciendo es absolutamente indecente. El señor Moreno Bonilla, solo para terminar, se ha convertido en la peor versión de Susana Díaz. Y se lo digo, señor alcalde, el Partido Popular se manifestaba frente a Susana Díaz por lo que se estaba haciendo con la sanidad pública malagueña. Lo que nosotros le pedimos hoy aquí, que tengan coherencia, que defiendan la sanidad pública y que aprueben una enmienda que nosotras vamos a hacer a esta moción del Partido Socialista, que es que hay que revertir todos los conciertos con la sanidad privada, coger los fondos públicos que se han destinado a la sanidad privada, revertirlos y dedicarlos a la sanidad pública. Estudien los porcentajes. El Grupo Vox, ¿quién interviene? Señora Gómez, adelante. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, aquí estamos de nuevo y, como no podía ser de otra manera, el Partido Socialista vuelve a la carga para hablar de sanidad en el Ayuntamiento de Málaga, cuando la competencia es de la Junta de Andalucía. El enésimo episodio de un Partido Socialista que tanto daño ha hecho a Andalucía, un Partido Socialista protagonista del mayor caso de corrupción de la democracia, el caso de los ERE, que han robado 670 millones de euros a los parados de Andalucía. ¿Sabe usted, señor Pérez, cuántos hospitales podrían hacerse aquí en Málaga con ese dinero? Pues empiecen por devolverlo a los andaluces. Pero claro, aquí no han venido a buscar soluciones, han venido a tirarse los trastos Partido Popular y Partido Socialista en un debate lamentable de a ver quién ha gestionado peor la sanidad y a ver quién ha hecho menos. Lo de siempre, escenificar ese teatrillo entre Partido Popular y Partido Socialista. Pero aquí la pregunta clave es, señores del Partido Socialista, ¿qué piensan hacer ustedes? Además de hablar, porque hablar se les da muy bien, pero ¿de dónde van a sacar ese presupuesto que ustedes dicen que hace falta en la sanidad y que compartimos el diagnóstico porque hace falta presupuesto y mejorar la sanidad? Si tanto les preocupa ese presupuesto, les invito a que nos digan de qué partidas van a recortar. Y les recuerdo que ustedes apoyaron un órgano asesor en la Junta de Andalucía propuesto por el Partido Popular, un gabinete formado por los expresidentes socialistas, y que el Partido Popular y el Partido Socialista aprobó, con sueldo, con dieta y con secretaria. Entonces, pues bueno, pues si ustedes quieren quitar de ahí, nosotros les apoyamos. Lo que no puede ser es que estén denunciando en todos los medios, vayan a todos los centros de salud, que hace falta más personal, más dotaciones, que compartimos, como digo, este diagnóstico, pero no digan de dónde va a salir ese dinero. Y es que el problema actual de la sanidad responde a la política desarrollada por el Gobierno de Moreno Bonilla, que no difiere de nada con la política practicada por el Partido Socialista todos estos años atrás, porque la tendencia de la sanidad es clara: baja el peso del gasto en la pública, el más bajo por habitante de toda España. Andalucía se encuentra en el furgón de cola del presupuesto sanitario, que la media de España está en 1.900 euros por habitante y aquí en Andalucía no llega a los 1.600. Tengo que decir que también el señor Pérez, ¿qué es lo que nos cuesta la administración paralela a todos los andaluces?
Para quien no lo sepa, la Administración paralela es el chiringuito del Partido Socialista en Andalucía. Más de 230 entes instrumentales con 30.000 enchufados. ¿Y sabe usted la factura de la Administración paralela creada por el Partido Socialista? Lo que nos cuesta a todos los andaluces está rondando los 1.000 euros anuales por andaluz, que con eso nos podríamos pagar el mejor seguro privado. Pero cuando se cumplen 6 años de la llegada del Partido Popular a San Telmo, nada ha cambiado. Han mantenido toda la estructura socialista 3 años después de recibir esa auditoría externa donde tiene que terminar. Para terminar, que había duplicidades, no han hecho nada. Se han subido el sueldo un 25% el señor Moreno Bonilla y todos sus más de 200 altos cargos, y también están dando subvenciones millonarias a UGT, a comisiones obreras, sueldazos para los enchufados del Partido Socialista en la FAFE y sueldos para los expresidentes socialistas de la Junta. Continúo en el segundo turno. Por el Grupo Popular, señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Y muy buenos días, alcalde. Bueno, señor Pérez Morales, el alcalde de esta ciudad en 3 minutos ha necesitado para desmontar absolutamente todos sus argumentos. Argumentos que usted vuelve a repetir como mantra todos los meses absolutamente de los últimos 5 años. No dice, y vuelve a no hacerlo en el día de hoy, ni una sola verdad ni a medias. Usted vuelve a hacerlo también en este salón de pleno en esta mañana, basándose precisamente en unos datos que usted dice publicó ayer precisamente el Ministerio, que no dicen lo que dice usted esta mañana. Lo que dicen esas ratios es que hemos mejorado en absolutamente todas. Ratios, por cierto, que heredamos de 37 años de nefasta gestión socialista al frente de la Junta de Andalucía, de la que usted además es corresponsable. Tendremos oportunidad de hablar de ello. Lo cierto es que, bueno, pues mis compañeros y yo en esta mañana nos quitamos la chaqueta de concejales con la cantidad de cosas que hay que gestionar, como ustedes comprenderán, en esta ciudad, y nos ponemos la chaqueta de parlamentarios andaluces, a sabiendas, o al menos usted debería saberlo, de que los ayuntamientos, este ayuntamiento, pues lógicamente no tenemos competencia en materia sanitaria. Yo entiendo que usted parte de una total y absoluta desconfianza al trabajo que supongo están haciendo sus compañeros socialistas en el Parlamento de Andalucía. Algo que quizá es lo único que podamos compartir en el día de hoy, en esta mañana. Yo tampoco confiaría del trabajo, por ejemplo, de su líder, el señor Espada, su líder regional, que aparte de, bueno, pues haberse convertido en un aplaudidor aventajado del señor Sánchez, para poco más está sirviendo a todos los andaluces. Y usted en esta mañana vuelve, o pretende al menos hacerlo, marcarse esta performance, esta pantomima, haciendo caso omiso de algo que yo todos los meses les recuerdo, y es que la sanidad de los andaluces es algo muy serio, la sanidad de los malagueños es algo muy serio, como para que ustedes no frivolicen un mes detrás de otro. La sanidad de nuestros vecinos es algo tan importante como para que ustedes lo saquen de las performances a las que nos tienen acostumbrados en este salón de pleno. Yo siempre les digo que nosotros es obvio, y yo creo que eso es bueno, pues conocido por todos, el por qué lo hacen, ¿no? Pues ustedes pretenden erosionar a través de esta iniciativa el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, y ya de paso en el día de hoy intentar erosionar la figura del alcalde. Y como todo lo que usted toca, señor Pérez Morales, en esta mañana le va a salir mal. Y le va a salir mal por un motivo muy sencillo. Porque usted no es creíble, no es creíble. Usted es un cínico en esta mañana, es un hipócrita. Es un hipócrita porque no se puede ser juez y parte. No se puede ser corresponsable directo de una nefasta gestión como principal responsable de la sanidad en la Junta de Andalucía, en nuestra provincia. Usted fue protagonista de una gestión negligente, responsable, irresponsable, imprudente. Y precisamente es su gestión, la que usted hoy, bueno, pues parece que quiere dar lecciones, la que no podemos ni debemos volver a repetir. Es su gestión. Y por tanto, le digo que, como siempre hago ese ejercicio, vamos a volver a hacer en esta mañana ese ejercicio de honestidad
honestidad, de sinceridad y de responsabilidad, reconociendo que efectivamente queda mucho por hacer en materia sanitaria. Pero también es de justicia reconocer que nunca se ha hecho tanto por la sanidad pública en Andalucía y nunca se ha hecho tanto por la sanidad pública en nuestra provincia. En este momento, señor Pérez Morales, le vuelvo a recordar el dato para que usted lo refresque. Se están invirtiendo más de 14.000 millones de euros más que lo hacía su gobierno socialista, un 45% más de inversión sanitaria que lo hacía su último gobierno. Por cierto, señora Morilla, sanidad pública. En este momento se está invirtiendo la menor cantidad en conciertos sanitarios, porque es curioso, cuando ustedes gobiernan son conciertos, cuando nosotros gobernamos es privatización. La menor Señora Morillas, silencio. Termino. El menor importe en conciertos sanitarios, que por cierto ustedes dispararon en su último gobierno en la Junta, un 72%. Y en nuestra provincia un 376% más. Estos son datos reales, datos que están en su día publicados y que usted, una vez detrás de otra, corrompe en sus iniciativas y no dice una verdad ni a media, señor Pérez Morales. Silencio, por favor. Silencio. Señor Pérez Morales, segundo turno. Mire usted, señor de la Torre y señora Pérez de Cile, aplausos de sus militantes del Partido Popular, pero de los pacientes de la calle, dramas, situaciones inesperadas, lágrimas en las puertas de los centros de salud por no poder coger una cita médica para que le den la baja, esa es la realidad. Y cuando no, aquellas personas que terminan falleciendo por no tener un diagnóstico a tiempo. Yo ahora mismo he hecho también el ejercicio porque fui delegado de salud, sé cómo funciona la aplicación de Salud Responde. Hágalo usted, no sé si a lo mejor no lo utiliza la sanidad pública, yo sí, la sanidad pública y la educación pública. Yo he pedido ahora mismo cita en el médico y me la dan para el día 28, 11 días. Si tuviera una dolencia importante tendría que ir a la puerta de un hospital para saturarlo más. Los datos que nosotros hemos dado aquí están publicados hoy en todos los periódicos de Málaga. ¿Usted ha leído la prensa hoy? Sí, a lo mejor no soy el que yo estoy mintiendo. Es la prensa cuando dice titulares, la lista de espera quirúrgica se dispara. Finaliza la frase, señor Pérez. Las listas de espera quirúrgicas se disparan en Andalucía, más personas y más tiempo para operarse. ¿Usted ha leído la prensa? ¿O solo los argumentarios que le hayan preparado desde el área del Ayuntamiento de Málaga? ¿Qué ha dicho para ya está bien, por favor. Señor de la Torre, yo sé que usted hoy está dolido y está un poquito impasible, pero se ha pasado en el tiempo. Usted y su portavoz, sea un poquito más ecuánime y actúe como árbitro, como presidente y no como militante del Partido Popular. Señor Pérez Morales, trato de ser absolutamente objetivo en los tiempos, pero nosotros no hemos invitado a 7 ciudadanos de Málaga a venir a intervenir aquí, que tienen mi respeto, pero que alargan el debate, Ese tiempo se quita las intervenciones. Señor Ruiz Araujo, cuando el segundo turno es 1 minuto, si dice terminar la frase es terminarla, pero si empieza una frase nueva, no es terminar la frase. Señor Ruiz Araujo, son especialistas en decir para terminar la frase y hacer luego 4 frases más. No dice al menos para terminar la frase, no dice al menos eso. No prolonga su intervención, cierto, pero no dice para terminar la frase, señor Ruiz Araujo. Es que eso me subleva. Es que para terminar la frase, la termina y ahora, que no puede ser así, hombre. Terminemos el tema. Segundo turno, señora Morilla. Yo no sé qué le pasa hoy, alcalde. A mí me gustaría que antes de terminar el debate de la moción accediera usted a la cita previa del SA a través de la aplicación móvil y nos dijera aquí, daría lugar a una crónica periodística preciosa. El alcalde intenta que le den cita a su médico de cabecera y le dan cita para el día X. Hágalo, se lo recomiendo. Señora Pérez de Sile, privatización, eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Lo que inició el Partido Socialista en Andalucía y ustedes lo están rematando. Un 128% más de conciertos privados, de privatización y encima haciendo algo que es indecente, que es que encima han estado no solo jugando con la salud de la gente, sino haciendo cachitos, fraccionando contratos para poder adjudicárselo a ADEO 458 millones de euros a sus amigos de las clínicas privadas. A mí me gustaría que hoy lo que recuerden no sea las intervenciones de los portavoces de la oposición. Para terminar,
para terminar, es los testimonios de las historias de vida que están siendo truncadas por la negligente y la privatizadora gestión del Partido Popular. El próximo 17 de noviembre va a haber una movilización masiva en Málaga. Y lo que ocurrió con Susana Díaz es lo que va a pasar con Moreno Bonilla. Así que vayan preparando la maleta. El grupo Vox, silencio por favor. Señora Gómez Marín, tiene la palabra. Nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones los problemas del SAS, por lo que cualquier reivindicación en este sentido va a tener nuestro apoyo y así ha sido. Hemos denunciado las listas de espera, hemos visitado centros de salud donde hay 12 días de media para una cita de atención primaria, colapsando la urgencia. Hemos denunciado la escasez de médicos y la baja remuneración, que están cobrando 400 euros menos en Andalucía al mes que el resto de comunidades autónomas, y eso está provocando una fuga de talento. ¿Qué proponemos desde Vox? Aumentar el gasto por habitante en sanidad hasta alcanzar la media española, que son 1.900 euros al año por habitante. Y proponemos, como solución, para no subirle los impuestos a los andaluces, hacer valer las auditorías de la Administración paralela. Vamos a apoyar esta moción, pero vamos a afear al Partido Socialista, que no ha dado ninguna solución. El diagnóstico lo compartimos, pero no ofrecen. Por el Grupo Popular, señora Pérez de Siles, segundo turno. Señor Pérez Morales, mire, estos son los titulares de su gestión, de la que usted pretende hoy sacar pecho, con la que podríamos empapelar este salón de pleno. La marea blanca inunda 4 capitales y cerca a Susana Díaz, la que era su amiga, antes de que el señor Ábalos le dijera que no dejara de serlo. Los recortes en sanidad agravan las listas de espera y deterioran la asistencia. Médicos y usuarios de salud exigen que salgan a la luz la lista de espera. Estos son los titulares de su fantástica gestión, una gestión negligente, que efectivamente antes he sido honesta y le vuelvo a ser honesta. Está costando revertir. ¿Sabe por qué? Porque nos dejaron las peores ratios posibles. Entre otras cosas, un agujero en sanidad de más de 12.000 millones de euros. Dejaron sin pagar en facturas sanitarias 12.000 millones de euros, más de 6.700 millones de euros precisamente por obra y gracia de la señora María Jesús Montero, hoy ministra de Economía y Hacienda. Nos dejaron las peores ratios en camas por... Adelante. Nos dejaron las peores ratios en inversión en sanidad por habitante. Nuestros profesionales sanitarios huían de Andalucía porque aquí no tenían condiciones laborales buenas. De hecho, su último gobierno despidió de la plantilla del SA más de 7.500 profesionales sanitarios, profesionales que hoy en un 97% tienen sus plantillas estabilizadas. Señor Pérez Morales, usted es corresponsable, no puede dar lecciones de sanidad ni de salud en esta mañana. Silencio, por favor. Silencio. Tenemos que avanzar. Pasamos a votar las propuestas que trae la moción. Las enmiendas que he trasladado a los grupos se aceptan. Tiene que ver el grupo. Una petición de votación separada por alguien. Votamos en bloque, entonces. Comienza la votación. Desestimada por 14 votos a favor y 15 votos en contra. A título informativo, faltan 2 concejales, pues están en trabajo, en tarea fuera de Málaga, ¿no? Hemos tratado de compaginar, atender la petición del Pleno con el trabajo que ya estaba programado de los concejales, ¿no? Pasamos al punto tercero. Moción del portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Daniel Pérez Morales, relativa al incumplimiento del presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno, respecto a la construcción de un nuevo hospital en los terrenos del Hospital Civil y a la apertura del Hospital Pascual para dar un servicio público a los ciudadanos de Málaga. Sobre este tema hay 3 peticiones de palabra. La señora Antonia Sánchez Expósito, doña María Mercedes Rovira López y don Mateo Molina Raya. Si están los 3, son 3 minutos de intervención. Entiendo que es doña Antonia Sánchez Expósito.
Adelante, cuando quiera. Buenos días, me llamo Antonia Sánchez, soy una persona jubilada por enfermedad. He estado trabajando en la sanidad pública durante 38 años. Lo que yo estoy viendo ahora es de vergüenza. Que a mí no me digan que no hay lista de espera porque yo llevo 1 año y pico esperando que sea la tercera vez que me operen de columna, donde me tienen que fijar tres vértebras, me la tienen que cementar, Eso llevo 1 año y pico esperando. Llevo 1 año y pico esperando para que me hagan una prueba de estómago. ¿Usted se puede creer que a mí ya se me ha olvidado hasta qué es lo que me tienen que hacer? Yo no sé si tengo algo, si no tengo algo, si... Llevo 1 año y pico. Llevo esperando, cuando yo empecé, las personas que no ven la clínica del dolor lo pasamos muy mal, donde psicológicamente nos venimos muy abajo. Nos mandan al psiquiatra, donde empiezan a vernos cada 3 meses. A los 3 meses empiezan a vernos luego a los 6 meses. ¿Sabe usted ahora para cuándo me han dado cita? Para dentro de 11 meses. ¿Por qué? Pues porque resulta que en el Consu han cortado a 2 personas, a 2 médicos, psiquiatras, han quedado 2 personas. La psiquiatra que a mí me ve se ha pedido una reducción de jornada. ¿Y qué me dice? Pues que cuando yo me encuentre muy mal quiere decir pues que a lo mejor alguna vez pueda tener un intento de suicidio, pueda tener muchas cosas, porque eso no lo sabe nadie, simplemente la persona que estamos con muchísimo dolor, que nos dicen que nos vayamos a nuestro médico de familia. El médico de familia está saturado. Yo tengo ahora mismo que he mirado para sacar cita y la tengo para el día 31. ¿Usted se cree que si yo me pongo mal, estoy mal de dolor, llega un momento en que me quiero morir y me dicen que me vaya a mi centro de salud y no tengo cita? ¿A quién me voy, señor alcalde? ¿A quién me voy, señores? Es que yo no sé a quién pedirle. ¿A quién decirle, por ejemplo, que tengo una nieta que le están dando quimio y que esa persona con 19 años hace pues 2 quimios atrás le dicen que no le pueden dar una quimio un viernes, pues porque no hay sitio, no hay sillas, no hay medios? Y a una niña de 19 años me la convocan para un lunes, que no estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de una quimio, de una niña de un cáncer de 19 años. Y como no hay silla para sentarla y ponerle un tratamiento, la dejamos para más tarde. Entonces yo hablo ahora ya, bueno, y cerrando planta, donde una niña que tenía que estar en onco estuvo en la planta de neumología, donde le metían todas las personas demenciales. Le hemos escuchado con mucho respeto. Señora Sánchez Expósito, no tengo más remedio que de recordarle. Le hemos escuchado con todo respeto, señora. Sepa que no hemos dicho que no hay lista de espera, las hay, pero menos que antes. Señora Sánchez Expósito, pero menos que antes. Y el tema oncológico, que es un tema grave, me consta que en el Hospital Clínico Virgen de la Victoria está para abrir dentro de poco un hospital de día que va a dar respuesta quizás a estos problemas de espera que me dice, que son urgentes, evidentemente. Pero no podemos entrar en el debate particular. Señora Sánchez Expósito, yo le prometo llamarle por teléfono y explicarle con más detalle lo que de este tema he profundizado, lógicamente, para el debate. Tenemos que terminar. Señora Sánchez Expósito, hay 2 peticiones de palabra más. No podemos dedicar a cada una el tiempo que usted está absorbiendo. Lo siento de verdad. María Mercedes Rovira López, por favor. Doña Mercedes, tiene la palabra. Hola, buenos días. Yo soy una vecina del barrio de Capuchinos. Usted para coger cita en el móvil se lo dan para el 31. A mí no me dan cita, llevo un mes.
Este verano mi marido fue para urgencias de oftalmología. Había personas que llevan desde las 4 de la tarde allí esperando y hasta las 11 de la noche no nos atendieron. Había un oftalmólogo de urgencias para todo Málaga, que es una vergüenza, que si queremos tener una ciudad turística, que queremos que venga todo el mundo, y encima la sanidad que tenemos es una mierda, hablando mal y pronto. Entonces, luego no hay, cierran plantas, los chavales que tenemos aquí estudiando medicina se tienen que ir fuera porque le hacen contrato de 4 meses o de 4 días y se tienen que ir, como una amiga de mi hija, a Mallorca, que le han hecho un contrato de 1 año. Entonces, aquí lo que pasa es que todo es privado, privado y privado. Yo ya. Gracias, señora Rovira, por su brevedad. Se lo agradezco de verdad. Don Mateo Molina Raya. No podía venir. Pues pasamos al debate de la moción. ¿Quién interviene en este tema? Señora Martín, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. Antes de nada quiero agradecer a Antonia y a Merche su intervención, porque son testimonios que nos traen a este salón de pleno para que palpemos, para que veamos la realidad que ellos viven cada día y lo que ellos sienten y padecen cuando acuden a la sanidad pública. Esta moción que presentamos hoy en este pleno extraordinario hace referencia a 2 de los mayores incumplimientos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante sus ya casi 6 años de gestión. Nos referimos a la construcción del nuevo hospital en los terrenos del Hospital Civil y la apertura del Hospital Pascual para dar un servicio público a los ciudadanos de Málaga. El tercer hospital es un proyecto que el Partido Popular reclamó hasta la saciedad estando en la oposición. Y no solo lo reclamaron, sino que lo comprometieron a ponerlo en marcha en su primera legislatura. Así lo especificaron negro sobre blanco en el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018. En la página 12 de ese programa de gobierno específico para la provincia de Málaga, en el apartado de compromisos para los próximos 4 años figuraba como primera medida a impulsar, y leo textualmente, redacción del proyecto del tercer hospital de Málaga y ejecución del mismo. No fue hasta el año 2021 cuando la Junta de Andalucía presentó oficialmente el plan para la construcción del tercer hospital de Málaga. Prometieron que sería el mayor hospital de la región con una inversión inicial de 380 millones de euros. Hay que irse ya al año 2022 para ver las primeras catas de suelo y algunos trabajos preparatorios de este proyecto. Pero aquello fue un montaje, una foto del señor Moreno Bonilla con el casco de obra puesto para vendernos antes de las elecciones que las obras del tercer hospital ya estaban en marcha. Y eso fue lo que hizo Moreno Bonilla en una rueda de prensa en mayo de 2022, a las puertas de las elecciones autonómicas. Nos dijo que se habían iniciado los trabajos del nuevo hospital de Málaga y no era cierto. Y por si fuera poco, el señor Moreno Bonilla avanzó que en el presupuesto del año 2023 habría 104 millones de euros para la primera fase de la obra. Pues bien, ni hubo dinero en el presupuesto de 2023 para el tercer hospital, ni ha habido en el 2024. Más de 2 años después de esas promesas, la licitación del tercer hospital está en punto muerto. Y junto al tercer hospital, el otro gran engaño del señor Moreno Bonilla es la apertura del Hospital Público del Pascual. En mayo de 2022, en esa misma rueda de prensa en la que anunció que ya se habían empezado las obras del tercer hospital, también anunció la reincorporación del Hospital Pascual al sistema público de salud, con la promesa de que empezaría a funcionar en 2023. 2 años y medio después, seguimos esperando una apertura. Con brevedad, señora Martín. El Pascual permanece cerrado, sin una fecha de apertura confirmada, y la Junta ahora, con la nueva consejera, ha dicho que tienen que estudiar qué uso le van a dar al edificio. Así que ni tercer hospital ni Hospital Pascual. 2.500 millones de euros le ha dado la Junta de Andalucía a la sanidad privada. Con ese dinero podíamos haber hecho al menos 2 hospitales de esos que prometieron. El señor Moreno Bonilla nos ha engañado a todos los malagueños y las malagueñas con el aplauso del señor de la Torre y los dirigentes del Partido Popular de Málaga. El grupo con Málaga, señor Isbilia.
Muchas gracias de corazón a Antonia y Mercedes. Es muy importante que venga la voz del pueblo a esta sala y nos callemos un poquito los políticos y de tanto politiqueo. La gente está harta de la política ya, está harta. Y tiene una pésima imagen de los políticos y de las políticas. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas por su capacidad inagotable de mentir y de vender humo, de hacer barro, de manosear sobre temas estratégicos tan sensibles que tocan al dolor de la gente. A mí me gusta igual siempre decir y repetir que no todos los políticos son iguales, hay buenos políticos y malos políticos, independientemente del color, ¿eh? Los malos políticos son la gran mayoría, se los reconoce rápido, porque se vuelven políticos profesionales, son expertos en el simulacro, en la promesa, en las sonrisas de goma. Para vender su humo son capaces de besar bebés, de conducir tractores, de ordeñar vacas, de ponerse casquitos, chalecos para inaugurar cosas de forma permanente. Aquí le traje un ejemplo también, una postal de 2016, ¿se acuerda? 2016, alcalde, donde usted prometía y pedía en 2016 de que se iba a hacer el tercer hospital. Como otro ejemplo de políticos de goma, revisen por favor el debate electoral entre el señor Moreno Bonilla y Susana Díaz en el año 2018, donde decía que venía a revolucionar la sanidad y a reducir las listas de espera. Pero hay buenos políticos también, insisto, independientemente del color, que son los que son capaces de sentir como siente el pueblo, de padecer los anhelos y los dolores de su pueblo. No son indiferentes a ello. A mí me gusta repetir una frase que decía el presidente de Brasil, Lula, un obrero metalúrgico: no puedo dormir hasta garantizarle a mi pueblo 3 comidas al día. ¿Usted cómo duerme, alcalde? ¿Está tranquilo con las historias que escucha aquí? ¿Con los padecimientos que tiene la gente, que tiene que esperar años, meses para una operación de columna, tratamientos de oncología, alcalde, padres y madres de oncología infantil reuniendo firmas, instando al defensor del pueblo para que le garanticen una sanidad en condiciones? Yo se lo digo una y otra vez, usted tiene que cambiar la agenda, tiene que cambiar la agenda. Déjese de tanto inauguraciones, celebraciones, cócteles con inversores, empiece a reunirse con los pacientes, empiece a sentir como siente su pueblo, deje de ser indolente a los padecimientos de su pueblo. ¿Sabe si usted sentiría lo que siente su pueblo? Estaría en primera línea defendiendo mejoras en la sanidad, le pediría disculpas a la gente por cómo está la sanidad pública. Independientemente de defender al miembro de su partido, defendería los intereses de sus vecinos y de sus vecinas. Es lamentable la situación. Vaya a los centros de salud a las 8 de la mañana, a las colas que está haciendo la gente. Con brevedad, señor Eguilia. Termino. No se preocupe tanto por la gente a la que le va bien. Ya le va bien. Empiece a preocuparse por la gente corriente, que es la que más necesita de las administraciones públicas, de la que más necesita de su ayuntamiento y de su alcalde. Empiece a gobernar para ellos, que es lo que necesita la gente. Y estamos hablando de algo que de verdad, creo a todos, la gente mínimamente sensible, loco, nos dan ganas de llorar. Escuchar a gente con tratamiento oncológico, ¿usted no le pone mal escuchar eso? A mí me pone muy mal, ¿a usted no le pone mal? Pues genera rabia, bronca, ganas de luchar y defender a la gente común. Van 30 segundos, menos de lo que utilizó la señora Pérez de Siles. Así que póngase un poco en una posición de imparcialidad y de presidente, y no de militante del Partido Popular. El mismo tiempo que le da a la señora Pérez de Siles le tiene que dar a todos los que intervenimos aquí. 30 segundos llevaba de mi segundo turno. Así que le pido, por favor, que sienta los padecimientos de la gente y defiende y lucha por garantizar lo más importante que tenemos en esta vida, que es la salud. Gracias. Usted sabe bien, señor Eguilia, que lo que me preocupa son aquellos que más sufren y que menos tienen. Usted lo sabe bien. Por Vox, ¿quién interviene? Señor Alcázar. Sí, gracias, señor presidente, y buenos días a todos los asistentes y compañeros de corporación. Bueno, este grupo municipal siempre ha sido crítico y muy crítico, diría yo, por la actual situación sanitaria que padece la ciudad de Málaga y, por consiguiente, aquellos pacientes y usuarios que necesitan de ella, una deficiente
cobertura sanitaria que se da en nuestra ciudad. En este sentido, podemos estar de acuerdo con la más que deficiente gestión pública en materia sanitaria que ha realizado y está realizando actualmente la Junta de Andalucía. Lejos de mejorar el servicio, las listas de espera se han visto incrementadas y el número de camas, al menos en Málaga, siguen siendo la más baja por ratio en toda España. Lo que no solo es lamentable, sino que denota una gran incapacidad para dar cumplimiento a sus promesas electorales por parte del Gobierno andaluz de Moreno Bonilla. El tercer hospital en la ciudad es un asunto de interés y de necesidad ciudadana. Málaga precisa complementar este servicio sanitario de manera urgente ante la situación actual. Al igual que la vivienda y tal vez la movilidad en la ciudad, la situación sanitaria empieza a ser un aspecto de máxima preocupación y que urge resolver por las administraciones implicadas. Hay compromisos electorales prometidos antaño por el Partido Socialista y más recientemente por el Partido Popular que no se han cumplido. Hablamos de hace ya más de 8 años y que a fecha de hoy siguen sin realizarse. Recordemos cómo el señor Moreno Bonilla acudía al palo para recoger firmas para hacer el tercer hospital y que el actual presidente de la Junta y en las últimas elecciones autonómicas lo volvía a prometer y que a fecha de hoy siguen sin materializarse. Un incumplimiento absoluto por su parte. Pero preguntamos por qué no se ejecuta en este sentido el proyecto de decreto de agilización de proyectos puesto en marcha precisamente en el año 2021 por la Junta de Andalucía. Lo cierto es que la sanidad en estos momentos está mal y no parece que el horizonte a corto plazo sea el más halagüeño para el usuario y para el paciente. Pero también parece olvidar el PSOE malagueño que ya en el 2012 Málaga ocupaba el puesto más bajo de toda España en la ratio población por camas y que hasta el final del Gobierno del Partido Socialista andaluz la ratio en camas en Málaga tuvo como resultado neto un número negativo. Es decir, la sanidad pública perdía capacidad para atender a los malagueños. También se olvida el Grupo Socialista que en el mismo año era imperativo la construcción no ya de un nuevo hospital, sino incluso de un cuarto hospital, en sus reiteradas promesas incumplidas para elevar en 800 camas la capacidad sanitaria de nuestros hospitales. Y evitaron desarrollar los programas para el nuevo hospital aledaño al Hospital Civil o la construcción del hospital público en el Distrito Este o el proyecto de ampliación del Hospital Universitario Carlos de Haya. Voy terminando. Se olvidan también el gran número de denuncias de la construcción de centros nuevos. En realidad, ni el PP ni el Partido Socialista han hecho nada relativo al tercer hospital, que es lo que nos compete en estos momentos, a pesar de haberlo prometido. Con respecto al Hospital Pascual, que es una entidad privada, como todos sabemos, el Partido Socialista, como así manifiesta, no es precisamente la sanidad privada algo en lo que esté muy de acuerdo. Nosotros, en todos los plenos, sí hemos mantenido una postura positiva en la gestión público-privada y que en casos como este y para aliviar la situación sanitaria se establezcan convenios para, en este caso, aliviar la situación que tiene el SAS. Muchas gracias. Grupo Popular, señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, alcalde. Bueno, señora Martín, usted en el recorrido histórico que hace por esta infraestructura sanitaria, no sé si se ha olvidado, también lo hacen en su iniciativa, del recorrido histórico que ya tenía esta infraestructura sanitaria. 11 años. 11 años tuvieron ustedes, su partido, al frente de la Junta de Andalucía, mintiendo descarada y reiteradamente a la cara de todos los malagueños. Una infraestructura que arrancó esa promesa en el año 2007, la señora consejera María Jesús Montero. Al año 2008 ya ese tercer hospital pasó a ese mega hospital, ese gran hospital que decía iban a ejecutar de más de 1.500 camas, más de 600 millones de euros. Todo esto se le olvida. El alcalde lo apuntaba antes porque había una pequeña letra, como digo, que ocultaban a los malagueños, que era que querían vender el hospital regional para hacer piso y con esa operación pagar esta infraestructura. ¿Y sabe quién fue el que se opuso a esa operación urbanística? El señor alcalde. El señor alcalde ofrecía suelos municipales. Es más, llegó a ofrecer incluso financiación, 87 millones de euros para que eso no ocurriera, señora Martín. Pero es que vuelven a olvidar que en el año 2009, su mismo presidente de la Junta de Andalucía, el señor Chávez, en una visita solemne que ustedes le hicieron en nuestra ciudad,
volvió a prometer ese mega hospital. En este caso, volvía a poner en riesgo, volvía a hacer varias operaciones donde se vendían varias de nuestras infraestructuras sanitarias. En ese caso, hablaba de vender los suelos del materno, el pabellón del Carlos Haya y la parte trasera del Hospital Civil. Esos eran los condicionantes para hacer esta infraestructura. Por cierto, un dato de hemeroteca curioso. El mismo día en el que el señor Chávez presentaba a todos los malagueños ese proyecto, prometía ese proyecto del tercer hospital, también anunciaba en nuestra ciudad la licitación del primer tramo del tren litoral, ese proyecto que conocíamos hace tan solo unos meses, que el señor Pérez Morales descartaba a los malagueños y que también conocíamos de boca de su ministro que no se iba a ejecutar porque no contaba con documentación. Bueno, pues ya el señor Chávez en el año 2009 lo estaba prometiendo también a los malagueños. Y curiosamente ya nunca más subimos, desde el año 2009, hasta unas declaraciones, señor Pérez Morales, yo espero que usted se sienta identificado porque son suyas estas declaraciones, donde usted decía en el año 2012: el macrohospital en estos momentos no puede ser una realidad. Es preferible mantener y conservar lo que hay. En estos momentos no estamos para hablar de grandes infraestructuras, sino para garantizar las que tenemos. Hemos intentado, usted reconocía aquí los recortes que usted miente en esta mañana y niega en esta mañana. Dice, hemos intentado que los recortes... Adelante, señor Pérez Sile. Hemos intentado que los recortes no afecten a los pacientes. Señor Pérez Morales, esa fue su gran ambición, ese fue su trabajo, esa fue su apuesta real cuando usted podía hacerlo como delegado de salud por esta infraestructura sanitaria para todos los malagueños. Y luego ya nunca más volvimos a saber hasta el año 2018, donde de nuevo la consejera anunciaba ese proyecto en los terrenos del Civil, que por cierto fue un gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial quien cedió los suelos para esta infraestructura sanitaria a la Junta de Andalucía. Una infraestructura sanitaria que, como antes les recordaba el señor alcalde, pusimos en marcha desde el primer minuto en el que llegamos en el año 19 a la Junta de Andalucía y que sigue caminando, sigue dando los pasos y va a ser una realidad gracias al gobierno del Partido Popular, al gobierno de Juanma Moreno. Termino para que el camarada revolucionario, señor Guiglia, no se ofenda y no se moleste conmigo. Segundo turno. Silencio, por favor, silencio. Silencio, señor Pérez Morales. Señor Pérez Morales, no interrumpa a los que intervienen cuando no son de su grupo. Es que usted ha interrumpido los últimos segundos de la primera intervención. Sí. Ha interrumpido. No es así, es un minuto en todo caso. Señora Martín, segundo turno. Señora Martín. Señora Pérez de Sile, qué pena me da que usted lo único que tenga aquí, después de lo que ha escuchado, para defender al gobierno de Moreno Bonilla, sea hablar de la historia del Partido Socialista de cuando entró en la Junta de Andalucía. Hacer oposición a la oposición. Ustedes llevan 6 años gobernando, eso ya no vale. Usted puede decir lo que quiera, está en su derecho, pero... ¿Ustedes qué piensan? ¿Después de 6 años seguir hablando de los tiempos en que gobernábamos? Pues mire usted, le voy a reconocer una cosa. El tercer hospital lo teníamos que haber hecho nosotros. Estoy totalmente de acuerdo, voy a hacer una autocrítica. Pero nosotros no lo hicimos. Pero nunca cerramos servicios como ustedes lo están haciendo constantemente. Nosotros sí hicimos hospitales comarcales, hicimos centros de salud, consultorios. Aquí no había nada, ya se lo dije el mes pasado. Aquí lo que había era hambre y beneficencia. Aquí no había nada en Andalucía. Y si ustedes lo único que tienen que aportar con la situación que hay en de personas que han venido aquí, han hablado y le han contado, y la situación real de Andalucía, de la sanidad pública, es esa, hacer oposición, muy mal nos va. Y no nos equivocamos cuando pensamos que Moreno Bonilla, los planes que tiene de la sanidad pública es dejarla morir para... que todo el mundo se tenga que hacer un seguro privado y el que tenga dinero se pondrá bien y el que no se morirá. Silencio, por favor. Señor Guiglia, segundo turno. ¿Usted no cree que una cuestión tan seria como esta merecería un pacto, un gran pacto político? Digamos, donde todos los partidos juntos, independientemente de quién gobierna, exijan que se termine con el maltrato a la ciudadanía en cuestiones tan sensibles como la salud. Aquí tengo las listas de espera, ¿las tiene? Ahora se las dejo. De especialistas y operaciones en los 2 principales
hospitales que tiene la ciudad. Por ejemplo, encontrará que en angiología y cirugía vascular, casi 10 meses, 3.400 personas, casi 10 meses para consultar un especialista. En obstetricia, 1 año para ver un especialista. En operaciones vinculadas a piel y mama, 1 año y 8 meses para esperar una operación, o en operaciones vinculadas a órganos femeninos, 3 años para esperar una intervención quirúrgica. Esto ya de por sí ameritaría sacar este barro, señora Pérez, decirle, a ver si es capaz de argumentar sin caer en el y tú más. Bastante fácil eso. Mire, como usted bien sabe, a nosotros nos vio, ¿sabe dónde nos vio? Manifestándonos contra Susana Díaz y defendiendo la sanidad pública. ¿Se acuerda cuando ustedes venían a esas manifestaciones? Pero cuando empezaron a gobernar dejaron de venir. No sé muy bien por qué. Y nos va a ver también el 17 de noviembre defendiendo también otra vez la sanidad pública, porque esto no va de color político, va de luchar, como le digo, por la gente sencilla, trabajadora, que necesita como nadie de sus servicios públicos y de su sanidad pública. 17 de noviembre, alcalde, lo esperamos en esa manifestación. Lo esperamos, venga a defender a los malagueños y ponga antes a los malagueños y las malagueñas antes que los intereses de su partido. Gracias. Señor Alcázar, de Vox, tiene la palabra. Sí, con brevedad. Gracias, señor presidente. Bueno, lamentablemente, como casi siempre que se trata de un asunto de vital importancia para el ciudadano, en este caso esto se convierte en un auténtico galimatías, ¿no?, entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista. Y esto significa principalmente pues, una falta de actividad política, vamos a llamarlo así, de falta de responsabilidad, en este caso en las iniciativas sanitarias por parte de la Administración autonómica y no local, como es de este ayuntamiento, ¿no? Nosotros, como la finalidad de la moción presentada por el Grupo Socialista es la construcción del tercer hospital y es obviamente muy necesario para la ciudad, vamos a apoyar la misma en todos sus puntos, menos el punto número 4, porque a nuestro entender, y lo venimos comentando en los distintos plenos que tenemos en este salón, lo que signifique un comité de seguimiento, entendemos que es entorpecer la ejecución de los proyectos que son muy necesarios y urgentes, como es el tercer hospital para los malagueños. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Señor Guiglia, la pancarta no es suficiente. Ustedes, sus partidos, forman parte ahora del Gobierno de España. Tienen competencias sanitarias que no están ejecutando y no están oyendo a las comunidades autónomas. Llevamos más de 6 años reivindicando de sus compañeros. Menos pancartas y más se remanga y se pone a trabajar. Y como esta iniciativa iba de infraestructura sanitaria, yo voy a aprovechar para poner en valor todas esas que se están haciendo precisamente en nuestra provincia, porque en este momento, antes le decía, queda mucho por hacer, insisto en eso, pero también se ha hecho mucho. Se ha invertido un 337% más en nuestra provincia en infraestructura sanitaria de lo que lo hacía en su gobierno. En este momento se están ultimando más de 300 millones de euros en inversión en infraestructura. El 91% de nuestros centros de salud se han modificado total o parcialmente, el 18% la infraestructura de quirófano. Por cierto, como digo, llegaremos a 400 millones de euros a final de año, que comparativa. Brevedad, sí. El último gobierno ejecutó en nuestra provincia 50 millones de euros. Insisto, esa es su apuesta. Hay que seguir trabajando. El tercer hospital va a ser una realidad en nuestra ciudad, igual que mucha infraestructura en la provincia que ustedes dejaron abandonada y en el cajón durante 25 años, que estuvieron sin sumar a esta ciudad y a esta provincia ni una sola infraestructura sanitaria. Gracias, señor Pérez de Siles. Terminado el debate, procede la votación de los puntos de este punto tercero del orden del día, ¿no? Sí. Votamos, atendido la petición del Grupo Vox, el punto primero, segundo, tercero y quinto de la moción. Primero, segundo, cuarto y quinto. ¿Ha dicho el cuarto separado? El cuarto separado. Bueno, el cuarto... No, espérate, no. Ah, vale, está bien. Cuarto separado, ¿no? Por eso, primero, segundo, tercero y quinto. Comienza la votación.
Desestimados por 14 votos a favor y 15 votos en contra. Votamos el punto cuarto de esta moción. Silencio, por favor. Punto cuarto. Comienza la votación. Silencio, señor Pérez Morales. Silencio. Desestimado por 11 votos a favor, 17 votos en contra y una abstención. Pasamos al punto cuarto del orden del día. Silencio. Punto número 4. Moción del portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Daniel Pérez Morales, relativa a las contrataciones irregulares en el Servicio Andaluz de Salud y el grave déficit de recursos humanos generado en el sistema sanitario público. Aquí dos peticiones de palabra. Doña Asunción Vives Correa, don Daniel Jiménez Moreno. Están presentes en la sala, están de pleno. Entiendo que don Daniel ha levantado la mano quizás. Doña Asunción no está. Pues en el orden. ¿No interviene? Que le he leído primero para que pueda intervenir antes. Adelante, como quieran, en el orden que quieran. Ustedes mismos. Doña Asunción Vives tiene la palabra. Buenos días, señor alcalde, don Francisco de la Torre, secretarios de mesa, señores y señoras concejalas y concejales de distintos grupos municipales políticos y asistentes hoy al Pleno. Me encuentro en el consistorio malagueño como ciudadana para denunciar el estado tan lamentable que se encuentra el Servicio Andaluz de Salud. Primero, teléfono Salud Responde. Segundo, listas de espera de 1 año para que puedas visitar a un especialista. Tercero, colas interminables en los centros de salud para pedir cita con el doctor o doctora de familia. Una vergüenza. Señores y señoras políticos y políticas, hoy vengo a denunciar a pleno la precariedad que sufren las mujeres con cáncer de mama. Sufrí un carcinoma ductal invasivo o infiltrante, cáncer de mama, año 2017. Lo detectó el ginecólogo de la sanidad privada mediante una mamografía y biopsia. ¿Cuánto cuesta en la sanidad pública hacer una mamografía? ¿Cuántas mujeres están a la espera de recibir la carta de la Junta de Andalucía para la prevención precoz de un cáncer de mama? La Junta de Andalucía nos financia pelucas sintéticas, pañuelos, bálsamos y algún medicamento. Día 13 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico. No financian los medicamentos. Según nuevas informaciones, están en negociaciones. 7 de cada 10 mujeres que han superado un cáncer de mama no vuelven a reincorporarse a sus trabajos. Somos un 26%. Pérdida de empleo un 20%. Bajadas de sueldo un 15%. Como mujer afectada con un cáncer de mama, lo único que pido por las mujeres que hemos estado, las que se fueron y para las nuevas afectadas por desgracia, mayor apoyo y financiación por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, el señor presidente Juanma Moreno Bonilla. Para acabar, dejo una pregunta en el aire. ¿Cuántas mamografías y ecografías se nos podían realizar a todas las mujeres con 12 millones de euros, que es lo que le supone al presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juanma Moreno Bonilla, la Copa Davis este año en Málaga? No me vale pulseritas rosas, carreras de mujeres, escaparates con luces rosas. Por cierto, alcalde, he visto un lazo. Acabo, señor alcalde. Se lo ruego, señora Vives. Sí, claro, por supuesto. No me vale pulseras rosas, carreras de mujeres, escaparate con luces rosas en el mes de octubre, cuando en la realidad estamos pero que muy abandonadas.
Me tuve que hacer de mi propio bolsillo cartelería y repartirla cuando fui despedida por mi empresa al sufrir un cáncer de mama. No recibí apoyo ninguno de ninguna clase política, indistintamente el color, y sé que en este ayuntamiento se me quiere y se me respeta. Muchas gracias y un cordial saludo. Gracias, señora Vives. Gracias. Don Daniel Jiménez Moreno. Vale, perdón. Don Daniel. Vale. Buenos días, soy Daniel Jiménez, soy enfermero del SAS y delegado sindical soy de UGT. Más de 2.000 profesionales se concentraron ayer en los 8 comarcales de 8 provincias, las 8 provincias de Andalucía. ¿Saben por qué? Por un pacto de mayo de 2023 que prometía que el 25% del total del presupuesto de salud iría para la atención primaria. Ya sabemos que es la puerta de entrada al sistema sanitario público andaluz. Que aumentaríamos los profesionales en los centros, 400 administrativos, 400 enfermeras de enlace, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etcétera. Mejores estructuras en los centros ya viejos y pequeños. Un plan de choque que aborde la salud mental. Sobra decir lo que es la salud mental hoy día y la importancia que tiene. Mejores condiciones para el personal sanitario. ¿Saben qué se ha cumplido de todo esto? Nada. ¿Qué tenemos a cambio? Una media de 2 semanas para que te vea el médico de cabecera. Largas colas en los centros de salud. Paseen por los centros de salud, por favor, se lo suplico. Aumento en los seguros privados. Andalucía es la segunda comunidad del país. Estructuras que caen o centros que hacen agua, literalmente. Vayan a Estepona y miren 15 cubos de basura recogiendo agua hace 2 noches. El 25% de aumento en las listas de espera desde que entró el señor Moreno Bonilla. No sé dónde sacan las cifras de que han disminuido, aumentan un 6% por año desde que entró, cuando prometió lo contrario. 1 millón de pacientes andaluces esperan ser vistos por un especialista u operados. Cifras vergonzantes, las peores del país. Pero no se preocupen, que no todos son malas noticias. Siempre hay alguien que se beneficia, siempre, de las políticas de esta Junta. Hay un aumento en los seguros privados. Andalucía es la segunda de España y Málaga es la primera de Andalucía, un 30%, cuando en la media estatal es un 20% de seguros privados. La disminución de intervenciones quirúrgicas en la sanidad pública coincide directamente proporcional con un aumento de las intervenciones en la sanidad privada. Somos la segunda comunidad, como repito, con mayor partidas para la sanidad privada. Mientras cerramos paritorios del clínico con la excusa del COVID, a ver cuándo lo volvemos a abrir, porque tenemos una población en el Valle de Guadalhorce de más de 150.000 personas, la mitad de esa población fémina en edad fértil. Paren por el camino, centro de salud, coches, bueno, donde se da. Todo esto y mucho más, no tengo mucho más tiempo por desgracia, pero les pregunto, ¿es fácil dormir cuando sus políticas hacen que pacientes no lleguen a quirófano porque se quedan en el camino? ¿Es verdad que quieren una población en la que solo el que pueda pagarla tenga derecho a mantener la salud? La realidad, y solo hay una, aunque no quieran verla, es que cuando se deja morir la sanidad pública están dejando abandonado a su suerte a padres, hijos, hermanos y amigos como todos los que estamos aquí sentados. Agradezco que me hayan invitado, me siento como en casa, como en el salón de casa, cuando llego y veo a mis 2 hijos peleando por un juguete. Y el juguete, cuando menos te lo esperas, se ha roto. El juguete es nuestra sanidad. Sobre este punto, ¿quién interviene? El Grupo Socialista. Señora Sánchez Aranda, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros y compañeras de corporación, al público asistente, a los medios de comunicación que nos acompañan y a toda aquella ciudadanía que nos siguen a través de Internet. Bueno, yo sinceramente creo que si con esos 2.500 millones de euros que la sanidad, que la Junta de Andalucía ha invertido, ha trasladado a la sanidad privada, quizá el pleno de hoy no hubiese sido necesario y las intervenciones de los ciudadanos y ciudadanas que hemos oído aquí quizás no hubiesen sido ese tipo de intervenciones, hubieran sido diferentes. Agradecer la intervención de Asunción y Daniel porque han puesto de manifiesto nuevamente la situación que padecen los malagueños y las malagueñas en la sanidad pública malagueña y andaluza.
El Gobierno de la Junta de Andalucía ha estado utilizando un sistema de contratación opaco, irregular, sin controles, a dedo, sin publicidad y sin transparencia, como ya se venía denunciando desde hace algunos años. A finales del mes de julio pudimos conocer los informes emitidos por la Cámara de Cuentas sobre los contratos de emergencia gestionados por la Junta de Andalucía durante el año 2020. Un informe demoledor, donde se ponía de manifiesto cómo el Gobierno de Moreno Bonilla regaba con millones de euros públicos a la sanidad privada. Informe que solo analizaba el año 2020. Pero estas contrataciones irregulares se han extendido hasta estos días. Por otro lado, los informes de la intervención de la Junta de Andalucía manifestaban las permanentes irregularidades de las contrataciones del SAS durante los años 2020 y 2021. Estos informes son nuevamente demoledores y ponen de manifiesto que estamos seguramente ante el mayor caso de corrupción de contratación sanitaria que hemos conocido en España. Los informes de la intervención que fiscalizan los años 2020 y 2021 no solo hablan de contratos de emergencias irregulares, hablan de prórrogas ilegales mantenidas en el tiempo. Se han hecho de las contrataciones a dedo el modus operandi de la Junta de Andalucía y de su máximo responsable, el señor Moreno Bonilla. Podemos decir que bajo el Gobierno de Moreno Bonilla se han producido dos grandes bloques de contratación que en estos momentos están en manos de la justicia. El primero, el de 300 millones de euros en... Estoy terminando, señora Sánchez Aranda. Voy a ir terminando, señor alcalde. El primero en 300 millones de euros en contratos de emergencia y el segundo, el de los 458 millones de euros en fraccionamientos de contrato. Y así, durante un total de 758 millones de euros que se sepa en estos momentos. Este sistema viciado y contaminado de irregularidades está haciendo más fuerte la sanidad privada y más débil a nuestro servicio público de salud en la provincia de Málaga y en el conjunto de Andalucía. Está poniendo en seria amenaza la salud de la mayoría de la población andaluza y malagueña, que comprueban cómo, con más recursos que nunca, el sistema de salud andaluz funciona peor que nunca. Por eso, en esta moción, pedimos que se condene el sistema de contratación seguido por el SAS en estos últimos años, que ha beneficiado a la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública. Y también instamos a la Junta de Andalucía a abandonar el desvío de fondos públicos a la sanidad privada y dirigir todos los recursos a poner fin al colapso y al caos que sufre la sanidad pública malagueña y andaluza. El PSOE de Andalucía lleva casi 2 años investigando estas contrataciones, agotando las vías políticas. El PP rechazó la comisión de investigación sobre estos contratos en el Parlamento. Donde gobierna el Partido Popular nunca se constituyen comisiones de investigación, pero allí donde no gobierna, pues sí lo exigen. En este ayuntamiento ya estamos acostumbrados, lo hemos padecido. Por lo que el PSOE de Andalucía se ha visto abocado a acudir a los tribunales, siendo el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla el que ha abierto diligencias penales contra el Gobierno de Moreno Bonilla. Ahora Moreno Bonilla tendrá que rendir cuenta a los tribunales. En conclusión, podemos afirmar que todo el sistema del Servicio Andaluz de Salud, absolutamente señora Sánchez todo, Aranda, ya termino. ¿y qué va a hacer doble turno? Absolutamente todo, igual que la señora Pérez de Siles. No, está pero, contaminado. Dios, si no ha intervenido todavía la señora Pérez de Siles. Se encuentra al margen de la legalidad vigente y está dirigido a beneficiar a la sanidad privada en detrimento del sistema público de salud, y cuyo responsable máximo se llama Juan Manuel Moreno Bonilla. Pero tampoco podemos olvidar la responsabilidad en esto que tiene la señora España y el señor Bendodo. Señora Sánchez Aranda, ¿ha hecho doble turno por escrito? Por escrito.
La señora Pérez Silva al menos no lo trae escrito. Lo improvisa y puede pasarse, pero es que usted lo trae escrito. Es que es premeditación. Señora Sánchez Aranda, es que es premeditación. Dice, voy a hacer doble turno, por escrito. Con Málaga, ¿quién? Señora Morillas. Adelante. Bueno, yo me pregunto qué se le pasará por la cabeza a los concejales y a las concejalas del PP y al alcalde cuando escuchan testimonios como el de Ascensión o como el de Daniel, desde el lugar del paciente y desde el lugar del trabajador de la sanidad pública, que está también siendo víctima de una quemazón que hace que en muchísimos casos los médicos de familia estén llegando a atender hasta 40 pacientes. Me pregunto qué se les pasa por la cabeza, porque sus testimonios de vida son el resultado de sus políticas. Y claro, cuando vemos esos testimonios de vida y los contrastamos con que las famosas irregularidades por costumbre parece que no solo eran costumbre en masa, sino que también son costumbre en el SAS, pues es absolutamente deleznable e indecente. 458 millones de euros, señor alcalde. El Partido Popular ha orquestado un sistema de contratación al margen de la ley con un único propósito, que es adjudicar a dedo contratos a las clínicas privadas. Y lo tiene que saber todo el mundo, es que ustedes han orquestado un sistema de contratación paralelo al margen de la ley. En el momento en el que más recursos, más transferencias han venido del Gobierno de España para sanidad, ustedes a lo que se dedican es a dos cosas: o a dejar los dineros en el cajón, 505 millones de euros sin ejecutar, o a dedicarse a trocear, a hacer cachitos los contratos, a sortear los controles que tiene y que establece la Ley de Contratación Pública para poder hacer contratos al lobby farmacéutico y a las clínicas privadas. Esto no es trapicheo, esto es corrupción. Es corrupción con todas las letras, que ha sido advertida ni más ni menos que por la Cámara de Cuentas, por la intervención general, y que ya está siendo investigada por los tribunales. Es de un nivel de sinvergonzonerío insoportable. Yo se lo decía, ¿qué pensará la gente a la que no le llega una cita, la gente que está viendo en riesgo su salud, cuando ve cómo el Partido Popular hace negocio con su sanidad, hace negocio con su derecho y dedica los recursos públicos que debieran de ir a la atención primaria, a la atención temprana, a los especialistas, dedica esos recursos públicos a la presunta malversación de fondos públicos y a cometer un fraude en la contratación pública como la copa de un pino? Es una auténtica infamia. Ustedes son, señora Pérez de Siles, el tío Gilito de la política. Se lo he dicho muchas veces, operan, esto es el clásico en el neoliberalismo, actúan con el principio de acumulación por desposesión. Lo que hacen es coger y desposeernos al común de los mortales de los bienes comunes para convertirlos en mercancía, para coger nuestros derechos, nuestro derecho a la sanidad, nuestro derecho a la atención en dependencia, nuestro derecho a la... Para ir terminando, convertir nuestros derechos en un negocio para unos pocos. Eso es como ustedes actúan. Lo están haciendo con todos los servicios públicos en Andalucía. Es el principio neoliberal de la acumulación por desposesión, mientras que dejan a la mayoría de la gente sin sus derechos. Y lo que tienen que hacer y lo que tendrían que aprobar hoy es muy sencillo. Es revertir esos fondos, esos ingentes fondos públicos que han dedicado a la privatización, a los conciertos privados, revertirlos para la sanidad pública para que pueda mejorar la situación, y aprobar hoy aquí que se inste al Parlamento de Andalucía que se ponga en marcha una comisión de investigación. Se tiene que poner en marcha una comisión de investigación, para terminar, para ir terminando. Se tiene que poner en marcha una comisión de investigación de la misma manera que lo reclamaron, lo reivindicaron con los ERE de Andalucía. Ahora les toca dar ejemplo. Les toca tomar la iniciativa, les toca poner en marcha una comisión de investigación para que se asuman responsabilidades políticas, porque estamos ante un hecho gravísimo, que es la corrupción, y la corrupción con lo más sagrado que hay, que es la salud de la gente. El Grupo Vox, señora Gómez Marín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a la señora Vives y al señor Jiménez por compartir con nosotros su testimonio de vida.
He escuchado hablar de corrupción por parte del Partido Socialista y me sorprende y me avergüenza que el propio Partido Socialista hable de corrupción en este salón de pleno, cuando precisamente ahora hemos tenido conocimiento, tras un informe de la UCO, que el señor Pedro Sánchez lidera la trama de corrupción del Partido Socialista. La trama de corrupción de Delsi, del caso Koldo, de su esposa y de su hermano. Entonces hay que tener muy poca vergüenza para poner en su boca la palabra corrupción. Por otro lado, el señor Moreno Bonilla, cuando llegó a la Junta de Andalucía, a la presidencia, se proclamó como el Gobierno del cambio. ¿Qué es lo que ha cambiado a fecha de hoy? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla sino mantener toda la herencia socialista, las mismas políticas y recetas que aplicaban a la sanidad? ¿Qué es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla, que se proclamaba también como buenos gestores, sino mantener todos los sueldos de los enchufados del Partido Socialista, regar de dinero a los sindicatos, subirse los sueldos y ponerle sueldos a los presidentes del Partido Socialista? Eso es lo que ha hecho el señor Moreno Bonilla, esa es su gran acción en la Junta de Andalucía. Pero es que además se está enfrentando a una crisis sanitaria y tanto es así que el año pasado dimitió el viceconsejero y el gerente del SAS. Y dimitió pues porque efectivamente los gerentes de los hospitales son nombrados por el viceconsejero del SAS y están poniendo limitaciones a los médicos para trabajar en horarios críticos. El tema de la derivación a la privada, yo le voy a criticar al Partido Socialista porque fueron ellos los que lo inventaron y ahora me sorprende que critiquen esa derivación a la privada. Nosotros lo criticamos porque lo que está haciendo el Partido Popular es derivar a la privada como modus operandi, por sistema, no para descongestionar en un momento de crisis sanitario el sistema, que es para lo que se creó la derivación a la sanidad privada y del que estamos a favor y que fue creado por el Partido Socialista. Entonces me sorprende que ahora ustedes pidan que se abra el Hospital Pascual cuando es una entidad privada. Nosotros estamos a favor, pero ustedes me sorprende que lo hagan. Decir también que el Partido Popular, como novedad, también ha propuesto derivar a la sanidad privada la atención primaria, cosa que hasta ahora no estaba previsto. También hablan ustedes, señores del Partido Socialista, de que hay irregularidades mostradas por el Tribunal de Cuentas y nosotros, pues bueno, decimos que si conocen esas irregularidades, ¿por qué no se personan en los tribunales? ¿Por qué no denuncian o se querellan, como ha hecho Vox contra Pedro Sánchez? ¿Por qué, en lugar de hacerlo aquí en el Pleno de Málaga, no van ustedes a los tribunales? Señores del Partido Socialista, basta ya de espectáculos. Termino y no hago segundo turno. Basta ya de espectáculos, basta ya de utilizar las preocupaciones de los malagueños para obtener rédito político, que no es otro lo que busca el Partido Socialista hoy aquí en este salón de pleno. Si realmente quisieran mejorar la sanidad, trabajarían en la Junta de Andalucía, donde tienen representación, dejarían de montar chiringuitos para sus amigos y presentarían propuestas serias para solucionar la crisis sanitaria que estamos viviendo, en lugar de venir cada mes pues con la misma canción. Y la gente está ya cansada de sus peleas, así que es hora ya de que empiecen a actuar en lugar de hablar tanto. Nosotros vamos a apoyar esta moción, pero esperemos que el Partido Socialista proponga soluciones en lugar de criticar. Gracias. El Grupo Popular, señora Pérez de Siles, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde. Bueno, a modo de conclusión, dado que esta es la última iniciativa, agradecer, lógicamente, mostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro compromiso con todas las manifestaciones, con todos los testimonios que nos han acompañado en esta mañana. Es una pena que ustedes no compartan las iniciativas que realmente se están debatiendo aquí antes y no sepan exactamente a lo que vienen, ¿no? En esta iniciativa, bueno, lo ha explicado muy bien la señora Sánchez y yo, bueno, pues casi le digo que resulta grotesco escuchar a los compañeros socialistas hablando con la que nos está cayendo, con la que les está cayendo en estos momentos, que si caso Koldo, que si caso Ábalos, que si caso PSOE, que ahora resulta que la mujer, que el padre, que el hermano del uno de la banda, el capo, están imputados. En definitiva, resulta grotesco que ustedes en este salón de pleno hablan de irregularidades en los contratos. Miren ustedes, señores de la oposición, yo les digo de forma taxativa que es
mentira, es mentira que el Servicio Andaluz de Salud haya realizado contrato, haya formalizado contrato en fraude de ley. Y como es mentira, eso no es lo que dice el Tribunal de Cuentas, señora Morilla. El Tribunal de Cuentas lo que dice es que se ha hecho uso excesivo a contratos menores que podrían suponer un fraccionamiento. Y no podemos olvidar algo que a ustedes sí se les olvida en esta mañana. Y es que fueron contratos que se realizaron en una situación de extrema urgencia, de extrema emergencia sanitaria, que todos esos recursos se han utilizado para, pues para atender cuestiones de medicamentos, prótesis, en definitiva, que se han pues recetado, se han puesto a disposición de los enfermos que lo han necesitado y se han tratado, lógicamente, de sus problemas de salud. Por cierto, es obvio que vamos a atender todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, pero sería erróneo pensar que recurrir a la contratación menor es delito. No es delito, porque si así fuera, estarían desfilando absolutamente todos los gobiernos socialistas al frente de la Junta de Andalucía. Miren ustedes el dato. Solo en el año 18, el último año del Gobierno socialista al frente de la Junta de Andalucía, formalizaron ustedes mediante contratación menor más de 791 millones de euros. Lo formalizaron ustedes. Es más, el señor Espadas, al frente de su propia consejería, formalizó más del 90% de los contratos que suscribieron mediante contratación menor en su consejería. Es más, el propio señor Espadas, como alcalde de Sevilla, incrementó en más del 4.000% la contratación menor en el Ayuntamiento de Sevilla. Si eso fuera delito, estaríamos viendo desfilar absolutamente a todos sus consejeros y a muchos compañeros suyos del Partido Socialista. Por tanto, insisto, Adelante. estamos ante un caso de corrupción. Ni a ustedes, señores del PSOE, les conviene hablar de corrupción, no solamente por lo que está pasando ahora, sino porque siempre estará en la memoria colectiva de todos los andaluces el mayor caso, el caso más salvaje de corrupción que hasta el momento habíamos vivido en la historia de la democracia, y es el caso ERES de Andalucía. Recursos que ustedes sacaron del bolsillo de los parados andaluces para pegarse fiestas a costa, insisto, de los andaluces y de los malagueños. Siempre estará en la memoria colectiva, esas noticias siempre le van a acompañar y, por tanto, bueno, pues no entiendo que ustedes tengan la desfachatez de venir a este salón de plenos hablando de supuestos casos de corrupción que solo ustedes están inventando en esta mañana. Gracias, señora Pérez de Siles. Silencio, por favor. Terminado el debate de esta moción, procede la votación de la misma. Pero. Segundo, la agenda me aprieta, pero queda el segundo turno. Señora Pérez, señora Sánchez, adelante. Gracias, Sánchez señor Aranda, presidente. tiene la palabra. Bueno, a vos no merece la pena ni contestarle, pero sí le quiero decir algo. Vergüenza la que tienen que tener ellos porque cobran sin hacer prácticamente nada. Y recordarle que su portavoz, el señor Serrano, que sin gobernar siquiera, se ha llevado 2,5 millones y medio de euros que tienen que devolver. Y respecto al Partido Popular, mire, señora Pérez de Siles, esto está en los tribunales. Hemos ido a los tribunales porque ustedes no han querido convocar una comisión, constituir una comisión para aclarar lo que está ocurriendo con las contrataciones en la Junta de Andalucía. Mire, ¿consideran fraccionamiento firmar 507 contratos menores con la misma empresa y en el mismo año, con una suma de 2,2 millones de euros? ¿Consideran fraccionamiento lo que se ha realizado en una empresa, que han sido varias, 256 contratos a una empresa que suman 1.800.000 euros? Otra empresa con contratos fraccionados de 4,2 millones de euros. Mire, el mayor número de contratos menores fraccionados y de volumen de gastos fueron a parar a las grandes farmacéuticas, a las empresas privadas sanitarias. Y además, esto no es lo más escandaloso. Lo más escandaloso son que muchos de estos contratos no se han podido justificar como urgentes o imprevisibles. Y aquí entra también obras troceadas en pequeñas facturas,
hasta facturas de taxi, material de oficina, papelería, mensajería, servicio de catering, fiestas, empresas de seguridad privada, publicidad, cartelería, arreglos navideños. ¿Qué tiene que ver esto con la señora Pérez de Sile? Señora Sánchez Aranda, Y además, no me repita. Le voy a decir una cosa, no quería entrar... Doble turno. No, para terminar, señor alcalde. Venga, no adelante, quería para entrar en el terminar. barro, señora Pérez de Sile, pero mire, más de 140.000 euros en puticlub el PP se gastó en prostitución, ¿vale? Por ejemplo, o sea que vamos a intentar no hacer guerra con estos casos, porque yo sé que a ustedes, los del Partido Popular, le duelen sus casos de corrupción. Y a nosotros, al Partido Socialista, también nos duelen los casos de corrupción. ¿De acuerdo? Señora Sánchez Aranda, por favor, termine ya. Termino. Estamos hablando de la sanidad pública, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de fraccionamientos de contratos, estamos hablando del colapso que tiene la sanidad pública, estamos hablando que como el Gobierno de Moreno Bonilla de la Junta de Andalucía se está... Y eso lo han puesto de manifiesto que ya ha hecho doble turno. Vecinos y vecinas Señora Sánchez Aranda, señora Sánchez Aranda, no puede hacer 3 turnos, señora Sánchez Aranda. solamente 2 turnos es su especialidad, pero no se pase de ahí, por favor. Solamente decirle, hombre, que Por llame favor. usted la atención a los hooligans. Señora Sánchez Aranda, señora Sánchez Aranda, señora Sánchez Aranda, le ruego que termine, le ruego que termine. La situación, Le ruego que termine. No le quiero quitar la palabra. No, señora pero Sánchez ponga usted un Aranda. poquito de orden porque... Cállese voluntariamente. Cállese voluntariamente. Turno para con Málaga. Señora Morilla. Señora Pérez de Sile, ¿está mintiendo la intervención general o la Cámara de Cuentas? 458 millones de euros, ¿eh? ¿Miente la intervención general de la Junta de Andalucía cuando dicen que ustedes tenían y han articulado un sistema de contratación al margen de la ley? Con un único objetivo, saltarse los controles, las herramientas para garantizar que hay igualdad y hay competencia en los procesos de licitación pública. Miente la intervención general, señora Pérez de Sile. Lo que hay aquí encima de la mesa es que por primera vez el Gobierno de Moreno Bonilla está en los tribunales y está por un caso de corrupción con lo más sagrado que es nuestra sanidad. Hace unos meses, el viceconsejero de Sanidad, el mismo que había adjudicado a Deo 44 millones de euros a Sisa, cuando fue cesado resulta que iba a ser contratado por esa misma aseguradora privada. Las puertas giratoria del Partido Popular. Y, hombre, señora Pérez de Sile, los datos sobre la privatización que ha ocurrido en Andalucía desde que ustedes gobiernan en el año 2019 han dado lugar a que hoy se dediquen más de 1.000 millones de euros a la sanidad privada. A mí me gustaría que la enmienda que le hemos trasladado, que es que hoy este ayuntamiento se comprometa en contra de la corrupción e inste al Parlamento andaluz a que ponga en marcha esa comisión de investigación, la aprueben. Porque mucho me temo que va en su ADN impedir que la justicia haga su trabajo e impedir también que se pongan en marcha comisiones de investigación como lo han impedido en el caso de Enmasa, en el caso Promálaga o como hemos conocido también recientemente con ese exgerente al que vimos aquí al señor de la Torre defenderlo efusivamente y que ahora lo acusan por apropiación indebida y administración desleal. El bipartidismo se ha sostenido en este país a golpe de corrupción. Se lo he dicho en la anterior moción y se lo vuelvo a decir ahora. Señora Morilla. No imite a la señora Sánchez. Para terminar, termine ya. A la señora Susana Díaz se la llevó por delante la gestión sanitaria y la corrupción. Al señor Moreno Bonilla le va a pasar lo mismo. El 17 de noviembre nos vemos en la movilización. Señora Morillas, antes de la manifestación le hace bien los porcentajes que se dedica a sanidad privada y sanidad pública. Porcentajes, no solo cantidad absoluta. Por vos, que interviene, señora Gómez Marín. Sí, no iba a intervenir en el segundo turno, pero por alusiones propias decir que bueno, pues el Partido Socialista no puede hablar, como digo, de corrupción y precisamente pues Vox ha demostrado
que ha salido de los gobiernos autonómicos donde estaba gobernando con el Partido Popular, porque el Partido Popular incumplió uno de los puntos de acuerdo, y eso ha supuesto pues dejar pasar a la oposición y dejar a muchos asesores en la calle. Yo le pregunto al Partido Socialista si ustedes hubiesen hecho lo mismo, hubiesen mantenido como están manteniendo actualmente Pedro Sánchez su sillón, como están colonizando todas las instituciones y cargándose el Estado democrático de derecho. ¿Usted se cree, señora Sánchez, que usted puede hablar aquí en el Pleno con lo que tienen detrás el Partido Socialista? Pues decirle que precisamente este partido político renunció a los coches oficiales y a los privilegios políticos que ustedes tienen aquí en este. Y para terminar, decir también que fue el único partido que votó en contra de la subida de sueldos por encima del IPC de los concejales. Silencio, silencio, por favor. Por el grupo, silencio, por favor, por el Grupo Popular, señora Pérez Siles, segundo turno. Señora Sánchez, referirse a los vecinos de Málaga que nos acompañan en este salón de plenos como hooligans solo evidencia el nerviosismo que le ha acompañado a usted, a todos sus compañeros, a su portavoz en el día de hoy. Ya se lo advertíamos al inicio. Esto iba a revertir en contra de ustedes mismos porque sois corresponsables de la nefasta gestión que estamos intentando revertir en Andalucía y en nuestra ciudad. Este pleno, ya a modo de conclusión, si me permiten, no ha sido sino un ejemplo más burdo, también se lo digo, señor Pérez Morales, bastante burdo, de un intento de instrumentalización, un intento de dogmatización, un intento de frivolización con la que ustedes tratan algo tan importante como la sanidad de los andaluces y la sanidad de todos los malagueños. A sus performances, como les decía antes, estamos lamentablemente. Adelante, señora. Pero no todo vale. Lo que pasa es que los malagueños le conocen, señor Pérez Morales, y además no le compran. Nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a seguir dejándonos la piel para revertir la situación sanitaria que heredamos y reforzar el sistema público sanitario de Andalucía y de Málaga. No les quepa la menor duda. Pero si ustedes quieren, señores de la oposición, quieren apoyar o quieren hacer algo a favor de lo que han dicho en esta mañana, uno, déjennos trabajar y segundo, se remangan, señores Guiglia, se remangan y se ponen delante del Gobierno de España y le exigen los más de 1.552 millones de euros que esta comunidad autónoma está dejando de recibir, está dejando de percibir para pagar pues en fin, caprichos independentistas y que bien se podrían utilizar para reforzar el sistema público sanitario, la dependencia, la educación y tantísimos servicios públicos en los que estamos trabajando de forma concienzuda y. Gracias, señora Pérez Siles. Terminado el debate, procede la votación. Primero pregunto al Grupo Socialista si acepta la enmienda del Grupo Málaga. Dice que la acepta. Entonces son 3 puntos que someten a votación conjuntamente. Comienza la votación. Alcalde, un momento. Sí. Vamos a solicitar vamos a solicitar votación separada del punto número 1 y 2 agrupado y el tercero separado. Bien. Punto primero y segundo, comienza la votación. Desestimado por 13 votos a favor y 15 votos en contra. Votamos el punto tercero, comienza la votación, la enmienda con Málaga. Comienza la votación. Desestimado por 12 votos a favor y 17 votos en contra. Terminado ya este punto, hemos terminado el pleno, se levanta la sesión.